De todas formas, hay que reconocer que hoy en día la radio como medio de comunicación sigue siendo una tecnología utilizada en la actualidad para transmitir lo que se pensaba con la radio, es decir, que es información, formación y entretenimiento. Y todavía se sigue utilizando para eso, en todos los aspectos, ¿no? Según según la tecnología, según cómo ha ido desarrollando la tecnología, pues se ha ido desarrollando también la radio, desde las radios aquellas de válvula y de lámparas que no sé si habéis visto, al menos en museos, hasta hoy en día, bueno, pasando por la AM y FM y hoy en día, pues la radio digital, la radio que se ve por internet, los podcasts, las series, esto es ha cambiado muchísimo la radio. La radio en línea hoy en día, o las emisoras de radio que transmiten a través de Internet, que sería lo mismo, han ganado tanta popularidad que hoy en día tienen una audiencia tremenda, aunque Internet ha facilitado la segmentación de la audiencia. Encontramos emisoras de radio con contenidos muy temáticos, desde emisoras de radio dedicado al mundo de la repostería o de la cocina, y no hablemos ya de la música, que ahí podemos encontrar emisoras de radio de música de todo tipo y de contenidos mil y un variados, ¿no? Así es que hay muchísimas emisoras de radio que tradicionalmente han ofrecido sus contenidos por Internet, y hoy en día, pues gracias a Internet, pues las hemos recibido prácticamente fácilmente, ¿no? Así es que los podcasts hoy en día que a mí me interesaría mucho poder haber hecho pues un taller de podcast, ¿no? ¿Cómo se hace un podcast? Pero en radio, de alguna manera, aunque el nombre suene muy moderno, muy actual, el podcast no deja de ser una serie de programas de radio bien elaborado, evidentemente bien elaborado, ¿no? Hay algunos que son de tertulia, de formación, de ciencia, son de ficción, pero los podcasts hoy en día se han convertido en una fórmula muy popular de consumir contenido similar a la de la radio antigua, y aprovechando las ventajas que tiene Internet, pues hoy en día podemos ver la radio, esa radio que antiguamente nos teníamos que imaginar cómo eran los locutores y que por la voz enamoraban a veces. Cuando uno veía y conocía a los locutores, a veces se desengañaba, ¿no? Porque, bueno, de la voz, como decimos en mi pueblo, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Pues a veces la voz te puede enamorar, pero la imagen no tanto. Pasaba igual que si pensáramos en el cine mudo, los actores tenían una imagen, y cuando llegó el cine moderno, muchos fracasaron en cine por no tener una voz adecuada. Así es que en la radio hoy en día no se valora tanto la voz, porque hay locutores de todo tipo y locutoras, lógicamente, sino que se valora por el contenido de sus programas. Así es que los podcasts, que son programas grabados, lógicamente, que tienen muchísimas temáticas, eh, sobre todo informativos, formativos, de entretenimiento, de educación, los hay muchos, de entrevistas también, de noticias, por ejemplo, no tantos, no voy a decir ninguno, yo conozco uno, no tanto porque lógicamente es un material que tiene una fecha de caducidad muy temprana, ¿no? Y bueno, y en comparación con la televisión, la radio pues ha sido mucho más temprana, siempre llegaba antes, la noticia te llegaba antes. La televisión incluyó pues la imagen, el desarrollo de la noticia posiblemente, pero el seguimiento siempre se ha hecho a la radio como mucho más pronta. Y hablamos del podcast, pero podríamos hablar de la radio digital o del DAP, ¿no? El Digital Audio Broadcasting, que en muchos países está funcionando muy bien. Por ejemplo, en Europa, no sé si sabéis que la FM la AM y FM, las que son las emisoras tradicionales, empiezan a desaparecer como tal. Por ejemplo, en Dinamarca y en Noruega ya hay leyes que han puesto fecha de caducidad, digamos así, a lo que es
la radio por ondas. Y todo va ya por radio digital, por cable o por internet, ¿no? Así es que esas radiofrecuencias que se utiliza en las emisoras de FM, sobre todo, que son las más populares, ya en algunos países del mundo, en Europa, ya tienen fecha de caducidad por la evolución, fundamentalmente, de la tecnología, ¿no? Así es que la radio siempre estará presente. Es cierto que la tecnología ha hecho evolucionar la manera de presentar la radio, pero el informar, el formar y el entretener sigue presente en los contenidos de la emisora de radio a través de la plataforma que sea, ya sea FM, sea por internet o sea por imagen, por YouTube, ¿no? La radio sigue siendo pues un medio crucial para la comunicación, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Y en muchas partes del mundo hoy todavía se siguen haciendo llamados por la radio, radio por internet, vía satélite, y durante, por ejemplo, durante los desastres naturales o en tiempos de crisis, las emisoras de radio a menudo desempeñan un papel vital al proporcionar información y actualizar la situación de los desastres o de las guerras, ¿no? Aunque hoy en día hay que reconocer que Internet ha hecho un gran trabajo y ha habido muchos movimientos, por ejemplo, el verano árabe, ¿no? La primavera árabe, mejor dicho, que se movió fundamentalmente por Instagram y por Twitter, fundamentalmente. Así es que hoy en día, pues la radio también tiene un gran complemento, no digo un rival, porque también se pensaba que cuando el cine llegó iba a acabar con la prensa, luego vino la televisión que iba a acabar con el cine. Bueno, la radio antes del cine llegó y parece que iba a terminar el cine con la radio y la radio con la prensa, pero lo cierto es que son plataformas o medios de comunicación que siguen muy vigentes y que hoy todavía tienen audiencia sin ningún tipo de problema. Es cierto que mucho más segmentado. La radio se ha tenido que reciclar, como yo digo, y se ha tenido que convertir en periódicos digitales, donde las ediciones son prácticamente constantes. Cada hora hay periódicos grandes que cada media hora, cada hora tienen una actualización de noticias constantemente, a diferencia del papel, ¿no? Que era una vez al día, a veces 2 veces al día en función de los temas. Pero bueno, volviendo un poco a la radio, que ha sido parte de mi vida durante muchos años, he tenido emisoras propias, he montado muchas. La policía también me ha cerrado algunas emisoras porque algunas de ellas eran alegales, no ilegales, sino alegales, con esa connotación un poco de, bueno, de riesgo en el juego, ¿no? Pero bueno, nunca tuve un problema de carácter legal, ni de cárcel, ni de multa. Bueno, multa, alguna sanción sí que tuve, pero nunca tuve que pagar ninguna. Pero bueno, volviendo a la radio, hemos planteado estos 5 temas que habéis visto: el origen de la idea, que es fundamental, la preproducción, la producción, la locución y la improvisación, y la postproducción. Bueno, fundamentalmente hay 3 temas, que es la preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, cuando uno empieza a trabajar un programa de radio, pues siempre tiene que tener pues una idea para poder trabajar, porque si no tenemos una idea, pues es difícil sugerir o desarrollar un programa de radio. Entonces tenemos que tener una idea de contenido y un título del programa. La preproducción es todo el trabajo que se hace antes de hacer el programa. En cine pasa igual y en televisión. Toda la preproducción, todo eso se puede hacer en papel con un papel y un lápiz. Bueno, hoy en día con un ordenador. Pero todo lo que hagas en preproducción es tiempo y dinero que te ahorras luego en la producción. Y eso en radio, que es más económico, bueno, tiene una cierta importancia, pero si habláramos de cine o de televisión, tendría una importancia imprescindible, o sea, enorme, porque todo lo que tú puedas preparar en la
preproducción, es tiempo y dinero que te ahorras en la producción. En la preproducción tienes que trabajar el guión. En el caso de la radio, me voy a centrar en la radio. En el caso del el guión, del contenido del programa, los locutores, si hay invitados, la música, la entrada, las salidas, las cuñas publicitarias, las promociones, todo lo que puede tener un programa de radio. Y una vez que tenemos todo eso en una escaleta, que se suele, al menos en mi pueblo se dice una escaleta, donde viene con diferentes columnas, pues el tiempo, el número del tiempo parcial, el contenido, lo que se va a decir, el tipo de música, las entradas, las salidas, quién lo va a decir, todo eso lo tienes en renglón uno a uno, entonces ya pasas a la producción. La escaleta normalmente suele haber una escaleta para el director del programa, y para los presentadores otra escaleta, porque hay, digamos, el director es como una orquesta, ¿no? De una orquesta. El director tiene todos los instrumentos y todas las voces en su partitura. Luego cada instrumento tiene su partitura de lo que tiene que tocar. Pero, por ejemplo, las voces, pues tienes las notas de lo que tienes que cantar. Entonces, la producción se suele hacer en la preproducción un guión técnico, para un guión para el director del programa, un guión para los presentadores y otro guión diferente muchas veces que incluye otros aspectos, que es el guión técnico para los técnicos de la radio. Así es que una vez que tienes todo esto, pasas a la producción. Entonces ahí la producción, todo lo que tú habías pensado, todo lo que tú habías preparado, se pone en marcha. Y la producción se puede hacer una producción enlatada, como se suele decir, o grabada, o semi en directo o en directo. Son esos tres tipos de programación. Grabada, que podría ser, por ejemplo, un podcast también, semidirecto y directo. El semidirecto quiere decir que no estamos lanzando el programa en directo, pero se hace desde el principio al final sin ningún tipo de parada, o al menos se intenta. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. Empiezas a grabar, si son programas de entrevista y tal, empiezas a grabar, y ya está. Y normalmente después, en la postproducción, me salto la locución y la improvisación para comentarlo ahora, en la postproducción suele hacerse algún tipo de edición. Algún fallo que ha habido se puede limpiar cuando es semidirecto, pero en los directos no hay ningún tipo de postproducción. Arranca el programa, se empieza y se acaba y lo dicho, dicho está. Es un riesgo, hacer un directo es un riesgo, pero os aseguro que hacer un directo engancha. Hay una cierta adrenalina que genera la radio, que eso crea cierto hábito. Y entonces, cuando estás en un estudio de radio y ¡cling!, se enciende la luz roja, eso te pone a 100, yo diría, ¿no? Porque la adrenalina es una sustancia adictiva, aunque natural, pero hay gente que llevada al extremo por la adrenalina puede llegar a buscar digamos, experiencias cada vez más peligrosas y más difíciles con tal de tener ese subidón de adrenalina, ¿no? No estamos hablando a ese nivel, pero hacer la radio también genera cierta adrenalina. No es lo mismo, yo que he visto a Noemí algún trabajito de los que han hecho, no es lo mismo hacer una grabación y luego lanzarla en una red social que pling, poner el directo en una red social y hacer un directo para Facebook, para YouTube, para Instagram, para lo que sea. No es lo mismo. Os aseguro que el nivel de nervios y de tensión no es exactamente lo mismo. Así que esa es la producción que se puede hacer en tres aspectos. Grabada, semidirecto y directo, fundamentalmente. Y después la postproducción, pues bueno, depende del tipo que hayas tenido. Si es grabado, pues se puede grabar y luego hacer una postproducción también, porque hay que limpiar fallos, silencios, cortes, errores, hay que poner una música. Yo, por ejemplo, tenía un programa de música clásica donde grababa solamente las entradas y las despedidas y los enlazaba, y entonces el técnico cogía todas mis grabaciones y en medio le ponía pues las piezas clásicas, porque a lo mejor eran 12 minutos, 13 minutos, 15 minutos, entonces claro,
No hay que esperar en una grabación a que el tiempo en tiempo real pase para poder hacer. Entonces, el técnico, pam, pam, y hoy en día, que es todo en digital, coges los cortes, pones debajo las músicas, las encadenas y tal, y renderizas y haces el programa rápido, ¿no? En mi época, en el mundo analógico, digámoslo así, pues tenías que poner el disco, esperar que la canción acabara para seguir con el programa y tal. Era otra historia, ¿no? Y si grababas, igual. Tenías que poner el disco, que se grabara, después tu voz, otro disco que se grabara para que quedara todo grabado, ¿no? Pero los tiempos, si el programa duró una hora, tardabas una hora en hacer el programa. Hoy en día no, un programa de una hora o de 50 minutos, 55, que es lo que suele durar, o 28, 25, pues grabas las intros, grabas las promos, grabas las cuñas y lo tienes todo, pam, 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 y lo montas como si fuera un Tetris. Y después renderizas todo y ya tienes el programa de cualquier tipo. Y luego ha habido el tema 4 que ahora que me estoy dando, no sé por qué he puesto el tema 4. Bueno, el tema 4 sí, lo he puesto ahí, locución, improvisación, porque vendría después de la producción, lógicamente, o antes. En algunos manuales lo podéis encontrar antes o después, pero bueno, disculpar. Entonces, la locución son ejercicios. Ya os he dicho antes que hoy en día en la radio no se va, hombre, una buena voz, tanto masculina como femenina, profunda, que comunique bien, una persona que tenga una dicción correcta, una lectura correcta, porque en la radio también se lee mucho, y hay que saber leer, como los presentadores de informativo, hay que saber leer y que no se note que estás leyendo, pues todo eso se practica en lo que sería la parte de la locución. Hay toda una serie de ejercicios que ahora no vamos a hacer, pero seguro que podéis encontrar en internet, locución, ejercicios para la vocalización, que son fáciles y que pueden mejorar mucho la vocalización. Además, para los que estáis aquí presentes, si alguno por vuestro trabajo o actividad tenéis que hablar en público, está muy bien que conozcáis ese tipo de ejercicio. Pues no es lo mismo hablar con el diafragma que hablar con la garganta, ¿no? Con la garganta al final te agotas, las cuerdas vocales se inflaman y tal. Cuando estás haciendo radio, un programa de 15 minutos, media hora o hasta una hora, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo que no, ahora mismo hago radio, pero que también doy clases por la mañana, hay días que a lo mejor son 8 o 10 horas hablando seguido, ¿no? Bueno, seguidos, entre clases, programas de radio y tal. Entonces, por la noche sí que llega la voz muy cansada. Hay que saber utilizar el diafragma, las respiraciones sobre todo. Y luego la improvisación, no sé aquí en México, pero en España somos los artistas de la improvisación. Somos capaces de abrir el micrófono, empezar a hablar a lo que salga. Y si ocurre alguna cosa con el guión, tenemos una capacidad tremenda para improvisar. Y eso, pues bueno, también te lo da la práctica, ¿no? La práctica, la confianza. Cuando uno está en un medio y sueles hablar con una cierta fluidez y algo te ocurre, que yo qué sé, que te se caen los papeles o te se va la hoja de Word donde tienes tus notas y tal, pues esa capacidad de no poner, dominar los nervios y tener esa capacidad de improvisación, ¿no? Entonces, eso lo da la práctica, también lo da con la forma de ser de la persona, lógicamente, ¿no? Y bueno, prácticamente ese ha sido el desarrollo del curso. El origen, sobre todo el origen de la idea que ha sido el primero, bueno, que fue el primero que hicisteis el lunes, es muy interesante porque a veces buscar una temática para un programa de radio no es tan fácil, ¿eh? Me refiero a que sea original, ¿no? A veces es difícil ver un programa, que a veces creo que lo hemos hecho todos, conocer un programa, gustarte, intentar copiarlo, ¿me entiendes? Copiarlo en el sentido, copiar la idea para desarrollarla y después adaptarlo a nuestro entorno, a nuestros intereses. Eso es realmente difícil, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, sobre todo, pero bueno, te ayuda el hecho de tener un programa ya y ver cómo entran, cómo salen, las paradas, las pausas, todo esto. Bueno, no hemos hablado del silencio, por ejemplo, el silencio que entraría dentro de la locución.
El silencio es una herramienta valiosísima en la radio, sobre todo cuando estamos en una entrevista. Luego, cuando la semana que viene habléis de televisión y habléis un poco de producción, la entrevista es una técnica muy complicada. Y el uso del silencio y de las pausas, sobre todo, es un arte. Saber entrevistar a una persona, lanzar una pregunta y callarte esperando una respuesta. Eso estos 2, 3 segundos que yo he estado, no estamos en radio, pero estamos en un directo. Cuando yo me callo y estamos 2 o 3 segundos, en la radio se hacen eternos. Además, a veces se hace hasta agresivos, hasta violento, porque estás esperando y digo, bueno, a ver quién habla. Cuando yo lanzo una pregunta ahora ahí entre vosotros, ¿no? Bueno, ¿qué opináis de esto? Resulta como violento. Y bueno, a ver quién contesta, quién rompe este silencio que ya me está molestando, ¿no? Pues el uso de la pausa y del silencio en los medios de comunicación es todo un arte que yo a veces utilizo, pero creo que tampoco domino, porque yo conozco gente que domina muy bien los silencios y las pausas y os aseguro que no tiene nada que ver lo que hacen ellos a lo que hago yo, ¿no? Así que bueno. Bueno, podríamos repasar un poco más. Bueno, dentro de la preproducción podríamos hablar de las promos o de los anuncios comerciales, ¿no? Ahora que vienen las fiestas y tal. Y, anuncios comerciales, mensajes, dentro de nuestro entorno, porque yo he trabajado y he tenido emisoras comerciales y después cuando yo me bauticé, porque yo me bauticé de mayor, bueno, mayor, tenía 19 años, me dediqué a la radio todo lo que sabía, aplicándolo un poco ya con los contenidos más aplicados tal como veía yo ya la vida, ¿no? Como la vemos como cristianos. Entonces, la manera de trabajar es muy diferente, muy diferente. Y la producción, pues bueno, el problema es la creación de contenidos nuevos, que hoy en día es muy difícil que se pueda producir algo nuevo. Y aquí entraría un poco la transmisión en vivo o las estrategias de marketing para un programa en vivo de radio o de vídeo haciendo en streaming. Hoy en día es mucho más fácil. En mi época, cuando se hacía la radio, pues lo hacías por FM o no hacías radio. Hoy en día cualquier persona puede abrirse un canal de radio por internet y comentar, hacer sus comentarios o hacer sus lecturas o compartir sus experiencias. Hoy en día hay muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades.
Así es que vamos a continuar con esta sesión. Ya tenemos aquí a Jorge presente y el profesor Jorge, por hacer una breve presentación, comentar a los participantes que es comunicador social y periodista por la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, en Colombia. Tiene una maestría en producción y dirección de cine digital por la Universidad de La Laguna, de Tenerife, en Tenerife, España. Por lo tanto, seguro que ha sido muy buena la maestría. Eso es un añadido entre comillas. También tiene una maestría sobre animación 3D y postproducción digital en Guadalajara, aquí en México, y actualmente es profesor y catedrático de la Universidad de Montemorelos en el área de comunicación audiovisual, y también es director del canal de televisión y radio de la universidad, UMTV y UM Radio, y a la vez compagina. Yo sé que esto de los porcentajes es muy teórico, pero compagina la mitad de su tiempo en la producción, sobre todo cinematográfica, para Hope Channel Interamérica. Así es que, Jorge, gracias por tu presencia, porque sé que hoy has estado de viaje y de hecho estás, bueno, tal vez no tan lejos como Carla y Andrea, pero estás fuera de la universidad y agradecemos el tiempo de conexión. También decir, como ya presentación de Jorge, que él es el autor del tema 8 que hemos estudiado en esta última semana, en esta octava semana, sobre producción de televisión. Entonces a él, como todos los docentes que participan en su semana de contenido, le hemos pedido que hablen un poco sobre la producción televisiva y sobre el material que ha preparado para aquellos seguidores del curso introductorio de comunicación y medios, que al final hablaremos breves minutos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, disculparme un poco por la voz. Estoy saliendo como de una influenza que llaman. Así que, pues durante las últimas semanas estuve un poco enfermo y bueno, ahí estoy tratando de mejorar la voz. Pero bueno, ahí espero que me entiendan un poquito. Y pues me gusta mucho porque lo que veo es que veo muchos nombres, porque no veo tantas caras, pero veo muchos nombres que conozco también y que pues me parece muy interesante que podamos estar aquí todos juntos, digamos, hablando un poco de algo que pues nos apasiona o nos gusta mucho, que es la televisión. Cuando el doctor me habló y me dijo que quería hablar un poco acerca de este tema, ya para finalizar, porque de alguna u otra forma es el último componente de lo que han estudiado en el propedéutico, pues me parece importante hablar un poco acerca de la comunicación televisiva y lo que ello conlleva. Así que para que lo hagamos breve, por cuestiones de tiempo, que sé que también ya se está haciendo muy tarde, voy a pedirle al doctor que me comparta pantalla, por favor. Quiero compartir básicamente denme un segundo y vamos a compartir esta pantalla. Ok, sí lo pueden ver, Doc. Se No ve, escucho. Sí, se se ve. ve. Sí, se ve, Ok, perfecto. Adelante. ok, perfecto. Entonces, para adentrarnos a esto, pues tenemos que hablar acerca de la comunicación televisiva. Me parece que es muy importante tener en cuenta que en sí la televisión como medio de comunicación conlleva comunicación, no solamente información, sino que también una relación que se da con los televidentes, con aquellos que están detrás o más bien delante de la pantalla, ¿no? Entonces, para poder hablar, sobre todo en nuestro medio, es un medio básicamente cristiano, pues es muy interesante porque tenemos que saber que, pues bueno, vamos a hablar acerca de la caja del diablo. No sé si a ustedes les pasó, yo soy de esa época, ¿no? Hay algunos que pueden ser más jóvenes y otros que no, pero a nosotros siempre nos dijeron que esa era la caja del diablo, ¿no? Y pues eso se hacía muy interesante porque realmente todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, de por sí llevaba algo o llevaba ciertos componentes que hacían que esto
esto pues fuera un poquito más eh, sin sentido, ¿no? Pero entonces, luego de entender que no es la caja del diablo y que es una herramienta muy poderosa, podemos entender que poco a poco la televisión fue creciendo. Entonces, aquellos que nos gusta un poco la historia de lo que hacemos y en lo que trabajamos, pues básicamente me gustaría contarles, por ejemplo, que la televisión, si ustedes van a cualquier centro de información, van a descubrir que la primera vez que se dijo la palabra televisión fue en 1907. En 1907 se dice la primera vez, o se atribuye la primera vez la palabra televisión. Y luego de esto, más o menos en 1948, se acepta la abreviación TV como abreviación para este aparato, para la televisión como tal. Dicen que en 1925 más o menos, un señor que se llama John Logie Baird en Inglaterra hizo la primera transmisión y lo que primero transmitió fue su rostro, fue un rostro y se transmitió ahí en la televisión. También, obviamente, todos conocemos que dentro de la historia de la televisión, uno de los eventos más importantes fueron los Juegos Olímpicos de 1935 en Berlín, donde a puertas de la Segunda Guerra Mundial, se transmitieron esos eventos por la televisión. Y eso, pues, claro, obviamente fue un gran boom. Y otro de los hechos históricos que también se conocen de la televisión, podríamos decir que fue en 1969, que fue esa llegada del hombre a la luna, ¿no? Aunque todos, algunos podemos creer que no fue sino un montaje, pero bueno, se transmitió por televisión y mucha gente pudo verlo desde su casa. Entonces, podemos ver que la televisión no nació hace poco. La televisión es un medio que tiene mucha historia y que ha llevado de alguna u otra manera un proceso y que ha llevado de alguna manera los cambios que hoy podemos entender como la televisión. Hoy, pues obviamente la televisión es un poco diferente y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar acerca de ello. Pero para poder estudiar la televisión o para poder entenderla, también tenemos que ver que la televisión está dividida en dos partes. Y esas dos partes o dos perspectivas, si podemos llamarlo así, son la televisión como un aparato técnico y pues la televisión por su función comunicativa. Y cuando hablamos de la televisión como un aparato técnico como tal, pues ahí tenemos que hablar acerca de ingeniería, acerca de transistores, acerca de rayos catódicos, de toda esta parte técnica de un aparato como tal, que también se compone de cámaras, que se compone de estudios de televisión, que se compone de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí 3 horas hablando acerca del asunto. Pero hay que entender esa parte porque no está desligada de la otra parte. Entonces, entender un poco la televisión como el aparato técnico es importante para nosotros como comunicólogos porque pues tenemos que entender también esta parte que es un conjunto de todo esto que trabaja la televisión como medio de comunicación. Y en la parte de su función comunicativa, pues una de las cosas más fundamentales, sobre todo cuando uno está haciendo una maestría de dirección en comunicación, pues es, digamos, una de las partes fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando utiliza o cuando va a utilizar esta herramienta de comunicación, este medio de comunicación. Y podemos entender funciones comunicativas de la televisión como su desarrollo de comunicación en el proceso social o socializador, un desarrollo de procesos educativos, porque también la televisión sirve para la educación, aunque muchos teóricos hablaban que en el pasado que no, pero realmente se ha descubierto que sí, que obviamente la educación educa, la televisión educa, así que, o ayuda a educar, así que es un proceso o un desarrollo de proceso muy importante. El desarrollo de procesos informativos, obviamente, podríamos decir que audiovisualmente el proceso informativo de las noticias, de los documentales, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese género informativo, pues obviamente la televisión es un medio muy, muy importante y muy bien desarrollado en ese tipo de proceso. Y el desarrollador de procesos de entretenimiento también, porque obviamente la televisión es un gran motor para el entretenimiento de sus públicos y de las personas. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de televisión, también hablamos, así como se habla de lo audiovisual,
hablamos de los géneros. Y eso tiene que ver también con la forma en la que hacemos esos contenidos. ¿Ok? Y sabemos que dentro de casi todos los géneros televisivos, pues los importantes o los principales, podríamos hablar de géneros de informativos, donde vemos todo lo que tiene que ver con televisión, todo lo que tiene que ver con la información, perdón, todo lo que tiene que ver con los noticieros, las noticias, las crónicas, todo eso que tiene que ver con el género periodístico, básicamente. Y también vemos géneros como los de la ficción, donde están los argumentales, donde están toda la creación de estos programas de televisión como las telenovelas, las series, etcétera, etcétera. Y de entretenimiento, ¿no? De entretenimiento como aquellos talk show, como aquellas entrevistas o aquellos late night show, todos esos programas que se realizan dentro de este medio televisivo. Entonces hay que poder entender que dentro de ese desarrollo del contenido de la televisión, están los géneros televisivos. Esto que les estoy hablando un poco es lo que se preparó para la clase del propedéutico. O sea, estoy dándoles es como un resumen de lo que no sé si encontraron o encontrarán allí. La idea es que puedan entender un poco todo el universo que trabaja lo que es el mundo audiovisual y lo que es el mundo sobre todo de la televisión, ¿no? Entonces, los géneros televisivos hacen parte de ese contenido que hay que tener en cuenta cuando hacemos televisión. Ahora, hay un término que me parece que es muy importante y que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hacemos televisión y cuando trabajamos en la producción televisiva, que es el sentido de la narrativa, el lenguaje. La televisión, cuando hacemos o lo audiovisual de por sí, pero la televisión de por sí también tiene un propio lenguaje, una propia narrativa. Y aquí hay dos términos que me parece que es importante que tengamos en cuenta, y es el término de lenguaje audiovisual y el término de montaje. Aunque parecen un poco técnicos, podríamos decir que el lenguaje audiovisual es aquel que determina la técnica de la elaboración audiovisual, es decir, cómo se llaman los planos, toda la parte de planos, fotografía, movimientos, todo ese encuadre de una cámara para reflejarse en un mundo audiovisual, se le denomina lenguaje audiovisual, saber qué es un primer plano, un plano medio, un plano, qué sé yo, picado, un contrapicado, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el lenguaje audiovisual, por lo tanto, hace parte del lenguaje televisivo. Y es muy importante que cuando uno utiliza una herramienta como la televisión, pues tenga el conocimiento necesario para poder tener ese lenguaje. ¿Por qué? Pues porque es como cuando hablamos cualquier idioma, ¿no? Mientras sepamos las palabras y podamos entenderlo, pues obviamente vamos a hablar muchísimo mejor. Entonces, el lenguaje audiovisual es una parte fundamental del proceso televisivo. Y ahí mismo está el montaje. ¿Y a qué denominamos el montaje? Muchas personas pueden hablar del montaje como la edición, pero la edición es la parte técnica, digámoslo así, que es la parte donde usted ya se sienta en la computadora, ya en estos casos, y comienza a organizar las imágenes que ha elaborado previamente. Pero no necesariamente el montaje es aquello técnico. El montaje se hace desde el papel, desde la idea, desde el mismo guión. El montaje es aquella parte donde imaginamos cómo va a quedar el producto y lo organizamos de tal manera para que quede así. Ya la edición es la ejecución del montaje. Por lo tanto, el montaje es una parte fundamental de cualquier proceso audiovisual y dentro del proceso televisivo, pues obviamente es increíblemente necesario. El conjunto de estos dos, el lenguaje audiovisual y el montaje, es el que crea la narrativa. ¿Cómo cuenta usted la historia? Para esto traje dos ejemplos. Y traje dos ejemplos, no puedo mostrarlos completísimos, pues, pero traje dos ejemplos de un programa de televisión que se hizo muy famoso en el mundo, pero que a pesar de que es el mismo programa de televisión y en sí es la misma historia, está narrado de manera diferente. Entonces les voy a mostrar este primero. Me dicen si alcanzan a escuchar, por favor.
Betty, no te molestes. Le dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy cheque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi voz no puso ficharlo con luz, hablando de mí, los hombres están, critican sin dar, la línea perdí, se pican sin dar. Hombre, vamos, si ven, o si fui. Vamos, niñas, vamos. Se dicen muchas cosas, más si el gusto me interesa, ¿para qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ay, yo sé que hay muchas que desprecian conmigo y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Más de uno se derrite si se lo miro y se queda si lo miro resoplando. Sí, pedazo, pongamos que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, y Dios mío, ¿qué crees? Yo soy así. Ok, este es el intro de una de las telenovelas más famosas del mundo, digámoslo así, y pues obviamente también de mi país, pues que es Colombia. Betty la Fea es un programa o una telenovela que rompió esquemas y que de alguna u otra manera se hizo mundial, algo así como lo que hacía Chespirito aquí en México. Eh, la, Les puse todo el intro, ese era el intro de la novela, cuando iba a empezar la telenovela, esto era lo que veíamos al principio, pero se los pongo porque, si ustedes se dan cuenta, tiene una narrativa, cuenta de qué va la novela, cuenta de qué se trata, ¿no? De cómo una persona que se llama Betty, que es Betty la Fea, trabaja en un lugar donde no deberían trabajar feos, pero ella trabaja allí y trabaja en una agencia de modelos, enfrente de mucha gente que es muy bonita, pero ella no lo es. Y de alguna u otra manera, en la misma presentación, vemos cómo no es bien tratada, ¿no? Y pues nos causa algo de risa de alguna u otra forma, pero lo que quiero que vean es que desde allí mismo hay una narrativa, hay una forma de contar, hay unos planos, hay una musicalización, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con esa cultura, con la cultura de mi país, con una cultura colombiana, alegre, que lleva las imágenes a mucho color y de alguna u otra forma muy autóctono, ¿no? Muy de esa región. Ahora, les voy a mostrar el segundo ejemplo y tiene que ver con la misma telenovela, pero ya en los Estados Unidos. Vamos a ver, este es el intro. Entonces, dense cuenta, es la misma telenovela, pero es una narrativa diferente. No nos cuentan realmente de qué va toda la telenovela. Nos sumergen en algo más moderno, como en algo más americanizado, pero también latino. Es algo interesante, ¿no? Pero es el mismo producto, es la misma idea. Por lo tanto, cuando tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver o todo lo que hay detrás de estas narrativas, pues podemos entender un poco o podemos llegar a lograr un producto mejor. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para esa realización, pues son los procesos de hacer la televisión. Y casi todos entendemos los procesos como tres procesos básicos y fundamentales, sobre todo cuando hablamos audiovisualmente. Y esos tres procesos son la preproducción, producción y postproducción. Casi todos los que están aquí yo creo que conocen esos procesos. Pero de alguna u otra forma podremos hoy día hablar un poco más extensamente de estos procesos. El primer proceso que uno tiene que tener en cuenta cuando desarrolla cualquier producción televisiva es el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Pues cuando usted tiene la idea, donde esa cabeza se llena de ideas y se llena de todo lo que usted pudiera querer hacer con un medio como la televisión. ¿Y qué programa quiero hacer? ¿Qué quiero elaborar? Entonces, allí, desde allí, ese es el primer paso de ese proceso y su importancia para realizarlo. Luego sigue el paso de la producción, ustedes ya lo saben, ¿no? La preproducción, perdón, que ustedes ya lo saben, que es donde planeamos absolutamente todo, donde hacemos una planeación estrictamente perfecta, por decirlo así, y desarrollamos pues todo lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Pero la preproducción nos ayuda muchísimo a planear lo que es todo lo que tiene que ver con el recurso, con el dinero,
con las presentaciones, los guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este paso es uno de los fundamentales para cualquier productor televisivo. Y luego viene la producción, que pues obviamente ya es cuando ponemos las personas en el estudio, o cuando queremos, obviamente si el programa tiene que ver con estudio, ¿no? Pero cuando ya está la persona en el estudio, tenemos un presentador, un periodista, tenemos unos invitados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender muy bien que la diferenciación, por ejemplo, en los productos audiovisuales, sobre todo televisivos, si son en vivo, estos procesos cambian, ¿no? O sea, es lógico que la producción es muchísimo más corta en una producción en vivo que, digamos, que la postproducción, que es la que sigue. Porque obviamente en vivo, pues la postproducción no es tan larga y tan extensa. Se hace más bien para los productos que se van a lanzar en vivo, pero realmente es más corto. Pero este paso de la postproducción es el que diría yo que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Es como un talón de Aquiles porque a veces se vuelve un embudo. Es el que de alguna u otra forma no queremos que se demore tanto, pero que de todas maneras se va a demorar y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en Montemorelos, no me dejarán mentir, es nuestra mayor demora en cierto sentido, porque en las producciones este es el paso que más se demora en el proceso y aunque se planea, obviamente. Pero ustedes pueden ver también audiovisualmente o hablando cinematográficamente, pasa igual, ¿no? Nosotros normalmente podríamos demorarnos en una preproducción un mes, en la producción 2 semanas y en la postproducción 2 meses. Así va más o menos. Así que como para que tengan eso en cuenta cuando vayan a utilizar esta herramienta. Este paso de postproducción necesita tiempo. Y necesita tiempo, ¿por qué? Porque básicamente hablamos ahorita del montaje y es cuando usted desarrolla o hace realidad ese montaje, pero se presentan miles de circunstancias que hacen que esto se retrase. Así que este paso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a nosotros, por lo menos los de vieja data, nos enseñaron que hasta aquí iba el proceso de una producción televisiva, pero realmente no. Realmente sigue otro proceso que es supremamente importante y es el de distribución. ¿Por qué? Porque si usted hace un programa de televisión que nadie ve, pues es como que no, la verdad. Básicamente usted tiene que planear también dentro de su proyecto televisivo, pues tener una distribución. Y esa distribución obviamente es donde vas a poner este material, ¿ok? Pero hay que entender que este paso no llega por sí solo. Este paso no llega como que, no, yo ya trabajo para Hope Channel, lo voy a poner en Hope Channel y ya. No, no necesariamente es así. Usted tiene que tener en cuenta un, un punto fundamental y es la audiencia. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién es su público? ¿Con quién va a trabajar? Usted debe tener en cuenta cuando piensa en hacer una producción televisiva, pues, ¿a quién? Hacer medidas de audiencia. ¿Qué está viendo la gente? ¿Cuáles son los ratings televisivos? ¿Qué canales son los que más ven? En México, por ejemplo, hay muchos canales de televisión. ¿Cuál es el que más ven en México para poder colocar ahí un producto de nosotros y poder que la gente nos vea? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, la investigación de las audiencias. ¿Cómo voy a saber qué es lo que necesita la gente para poderle poner? Entonces, uno también tiene que tener eso en cuenta cuando hace un proyecto televisivo. Todo lo que tiene que ver con la audiencia, ese trabajo de medición, ese trabajo de investigación y estrategias para esta programación. Así que por último, ya terminando los 20 minutos que me dieron para la charla, es que nos planteamos siempre una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué la televisión es un medio importante de comunicación? ¿Por qué creen ustedes que eso lleva a que un medio como la televisión pues sea tan importante? Pues bueno, yo diría, y esto es casi personal, es que hasta hoy día el ser humano siempre está atraído por lo audiovisual, por todo lo que tiene que ver con la imagen y el audio unidos. Entonces, el ser humano siempre se ha interesado por ese mundo audiovisual, esa mezcla entre la imagen y el sonido con las diversas formas, y si a eso le anexamos
las formas de contar, el hecho de que siempre nos gusta que nos cuenten cosas, siempre queremos saber cosas. Entonces, este medio es muy importante y se hace pues muy efectivo para la comunicación. Así que podríamos decir que no importa cuánto haya cambiado el formato. O sea, es decir, la televisión que nos tocó a nosotros cuando crecimos en la caja del diablo a la televisión de hoy día es muy diferente. La forma de consumo es diferente. Ahora usted elige qué puede ver. Antes le decían a uno qué tenía que ver, ahora uno elige qué puede ver o qué quiere ver. Pero no importa, no importa ese cambio de formato. En esencia, de lo que se trata es que este medio, como el medio de televisión, es un medio de comunicación importante y que interesa mucho a las personas, el ser humano, para ser utilizado en cualquier modo de comunicación. Así que bueno, esto es básicamente lo que tengo por decir. Muchas gracias, Jorge. Si quieres dejar de compartir y así nos veremos todos en pantalla. Hay un comentario escrito que yo voy a leer ahora y también tenía yo un comentario para dar también un poco de tiempo si hubiera alguna pregunta por parte de algún asistente o participante a esta sesión. Uno de los presentes comenta: cuando el cerebro ve y escucha a la vez, el cerebro capta mucho mejor el mensaje. ¿Estaríamos de acuerdo, Jorge? Sí, efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Es que el interés de lo que estás viendo y el interés de lo que estás escuchando, pues obviamente conlleva a que el ser humano siempre tenga que estar viendo. O sea, no sé si a ustedes nunca les pasa, pero cuando uno está en la fila del banco, no sé por qué todo el mundo está mirando la pantalla, aunque está solo las letras. De todas formas, yo que vengo más del mundo de la radio y la semana pasada me tocó a mí explicar un poco mi tema, yo quiero decir que la radio, aunque no se ve, también la radio jugaba con la imaginación y era muy fácil que los locutores, dando un mensaje, haciendo algún comentario, generaba en la imaginación de los oyentes las imágenes de la historia que estaba explicando. Hoy todavía, hoy mejor dicho, con la televisión hemos facilitado la generación de esas imágenes. Por eso posiblemente en la iglesia, desgraciadamente ahora ya no, pero hace unos años, en la iglesia había bastantes reparos, ¿no?, para el uso de la televisión o el cine, por ejemplo, ¿no? Tú has hablado de la caja del diablo, en mi época era la caja tonta, ¿no? Y no sé si ese término se ha utilizado aquí, pero hoy en día dentro de la iglesia hay que reconocer que se está haciendo grandes esfuerzos y gran inversión en la producción que es televisiva y cinematográfica y de radio también, ¿no? Pero que hay que reconocer que la iglesia ha ido un poco por detrás, aunque en parte lo veo lógico, pero la tecnología o la tecnología desconocida siempre provoca miedo, ¿no?, o desconfianza por lo menos. Claro, y ahora se hace mucho más interesante. Ahora se hace mucho más interesante porque yo hablaba de que la televisión hay que tenerla en dos ambientes, ¿no? En lo que es el aparato y lo que es el contenido, básicamente, ¿no? Pero ahorita el aparato, pues, ¿quién tiene un televisor como tal en su casa? Ahora lo que tenemos son pantallas y lo que se le conoce como Smart TV, ¿no? ¿No? Que se conectan y tenemos YouTube y tenemos muchos contenidos, etcétera. Pero mucha gente ve televisión o ve, por ejemplo, yo normalmente hago preguntas como Netflix. ¿Netflix es televisión o no? Pues claro, sí es televisión. Tiene todo el componente de ser televisión. Y hay gente que ve televisión en su celular. Es más, hay cosas que han cambiado tanto que ahorita hay muchos estudios sobre eso. Y es que hay muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, sobre todo aquellos que escuchan o que ven TikTok y todos estos videos, que no necesitan audio. Pueden estar viendo los videos nada más con las letras e ir pasando y están viendo esos contenidos. Eso es increíble porque
en mi época, o yo todavía pienso que uno puede perfectamente ver una película o escucharla si está bien el audio, aunque la imagen esté un poquito distorsionada. Yo o crecí viendo películas piratas, pues perdón, así era. Entonces uno veía la imagen donde se paraba a alguien del teatro, ¿no? Y pasaba y toda la cosa. Entonces uno sabía que era pirata, pero pues escuchaba bien y pues la veías porque sabías que no ibas a poder verla después en tu país. Entonces la veías así, no importaba. Pero hoy en día, pues yo siento que ahorita los jóvenes han cambiado un poco, ¿no? O sea, pueden dejar de escuchar, pero ven. Y a veces la calidad no tiene que ser tan buena el video. Entonces, está bien interesante eso porque también hay que pensar que cuando hacemos televisión, no podemos enfrascarnos solamente en la pantalla, en esa pantalla, ¿no? En esa pantalla. También tenemos que ver más allá y tenemos que ver de alguna u otra forma llegar a estos nuevos usuarios que pues también exigen cosas que uno pensaría que tiene que dejar de lado, pero no, realmente son importantes esos lados. También hay que reconocer que la radio, aunque es un medio de comunicación muy potente por la prontitud, y además hoy en día con Internet, tanto radio como televisión, ya no hay frontera, pero hoy en día la radio se ve también, ¿no? Hay un programa de radio en España que se llama La Radio que se ve, porque hoy en día se transmiten por streaming muchos programas de radio, o sea que ya no es radio y con imágenes, ¿no? Con imagen en directo. Así que ha cambiado mucho. Bueno, Sí, Jorge, dime. básicamente, solo para comentar en ese espacio, creo que la radio tiene que ver mucho también con el espacio donde se desarrolla. Es decir, normalmente alguien que va en un auto, pues no va a ver televisión, es muy difícil. Entonces, la radio acompaña a estas personas que van en un auto o que están en el trabajo y que quieren escuchar algo, aunque ya mucha gente usa el celular y ve videos mientras está trabajando, cosa que no debería hacer, pero así pasa. Pero la radio tiene que ver más con eso, ¿no? Como con ese acompañamiento donde la imagen no es tan necesaria, pero sabe, y ha pasado en el medio, que eso lo hacemos ahí mismo en Montemorelos, sabemos que la radio, cuando la gente lo ve, como dice el comentario allí, cuando se puede ver, pues es mucho mejor, ¿no? Como que sí, es bueno a veces la imaginación, pero en algunos casos pues se hace efectivo el poder ver a aquellos que lo hacen. Y por eso es que estos podcasts, que el podcast viene de la radio, el término viene de la radio como tal, ahorita ya los podemos ver todos en videos y pues son un boom, ¿no? Ahorita eso está pegando muy bien.